Hace 3 años que trabajo como conductor de Uber a tiempo completo, tomando turnos nocturnos porque la ciudad está más tranquila y, sinceramente, las carreras rinden más. Era una de esas madrugadas en las que el sueño comienza a pesar sobre los ojos y ya me dirigía a casa. Mi último pasajero me dejó en una zona algo apartada, cerca de una carretera secundaria que atravesaba una zona más rural antes de llegar al centro de la ciudad. Ya había pasado por allí muchas veces, pero esa noche el lugar parecía diferente. El silencio era denso, casi físico, y lo único que rompía la monotonía era el faro de mi coche barriendo la carretera vacía. Fue entonces cuando la vi. Apareció de la nada, caminando por el arcén, justo debajo del arco de un antiguo puente de concreto que cruzaba la carretera. Al principio, dudé. Una mujer, sola, a esa hora de la madrugada, caminando por un lugar tan aislado. Algo no parecía estar bien. Pero había algo en su postura, no sabría explicarlo. No parecía perdida, ni asustada. Caminaba despacio, como si estuviera segura de que llegaría a algún lugar, pero aún así, vacilante. Parecía fuera de lugar, fuera del tiempo y el espacio. Reducí la velocidad, intentando verla mejor. Cuando pasé a su lado, ella giró la cabeza y me miró directamente. No sé qué me hizo parar. Tal vez fue la forma en que me miró, sin urgencia, sin miedo, pero de una manera que parecía conocerme. O tal vez fue el hecho de que no estaba vestida para ese frío. Su vestido era fino, de un tono pálido que casi se confundía con la niebla baja de la madrugada. El cabello oscuro caía sobre sus hombros, mojado, como si acabara de salir de un río. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. La respuesta tardó unos segundos más de lo normal. «¿Me puedes llevar a la ciudad?», dijo. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada con un tono extraño, como si cada palabra hubiera sido elegida con extremo cuidado. Vacilé. Algo me decía que siguiera conduciendo y olvidara todo aquello, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo. Desbloqueé la puerta y ella entró al asiento trasero sin hacer ruido, como si no tuviera peso. El aire dentro del coche se enfrió de inmediato y un olor suave, metálico y húmedo llenó el espacio. Le pregunté su nombre. Nada. Solo el sonido de su respiración lenta, como si estuviera en algún tipo de trance. Miré por el espejo retrovisor y vi que ella estaba mirando al vacío, los ojos fijos en algún punto lejano, más allá del vidrio. La luz roja del panel iluminaba su rostro de una manera extraña. Fue entonces cuando noté, su reflejo en el espejo parecía diferente. Al principio, pensé que era cosa de mi cabeza. El cansancio, la iluminación débil del coche, tal vez una ilusión causada por el reflejo del panel. Pero cuanto más miraba, más erróneo parecía. En el espejo, su rostro estaba diferente. Los rasgos parecían ligeramente desalineados, como si alguien hubiera intentado recrear un rostro humano, pero fallara en los detalles. La boca parecía un poco más ancha, los ojos un poco más grandes, pero de una forma tan sutil que no podía estar seguro si era solo un juego de sombras. Apreté el volante con fuerza. Traté de mantener la vista fija en la carretera, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. En el asiento trasero, ella permanecía completamente inmóvil, sin siquiera parpadear. Sus labios parecían moverse ligeramente, como si murmurara algo para sí misma, pero ningún sonido salía. La tensión dentro del coche era densa, como si el aire mismo se estuviera volviendo más pesado. Traté de romper el silencio con alguna conversación, cualquier cosa para disipar esa sensación de que algo estaba terriblemente mal. ¿Vives por aquí?, pregunté, forzando la voz para que sonara despreocupada. Nada. Ninguna reacción. ¿A dónde exactamente quieres ir? Después de unos segundos que parecieron minutos, ella finalmente parpadeó, lentamente, y luego giró el rostro hacia mí. No debería haber sido aterrador, pero lo fue. El movimiento fue demasiado mecánico, como si estuviera imitando un gesto humano, pero sin comprender completamente cómo hacerlo. Solo ve a la ciudad. Su voz ahora salió más firme, pero aún baja, con un peso extraño, como si estuviera siendo dicha desde un lugar muy profundo.
El instinto de que necesitaba salir de allí lo más rápido posible se apoderó de mí. Pero algo me impedía simplemente pisar el freno y pedirle que se bajara. Respiré hondo y seguí conduciendo. La carretera estaba vacía, sin una sola luz más allá de los faros de mi coche. El silencio dentro del vehículo era sofocante. Traté de no mirar el retrovisor de nuevo, pero la curiosidad mezclada con el miedo era insoportable. Tan pronto como mis ojos se movieron hacia el espejo, el reflejo de ella estaba aún más extraño. El rostro parecía desalineado. La piel parecía más pálida, casi grisácea, y los ojos estaban hundidos, oscuros, sin ningún reflejo de luz. Mi garganta se secó. Parpadeé rápido, esperando que fuera un truco de mi mente cansada. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, su reflejo estaba mirándome directamente, mientras su cuerpo real permanecía mirando por la ventana. Mis manos empezaron a sudar sobre el volante. Algo dentro de mí gritaba que detuviera el coche, pero no sabía si tenía el valor de hacerlo. Mi cuerpo entero estaba tenso, y podía sentir una ola de pánico subiendo lentamente, como si mi mente se estuviera preparando para huir. Entonces, sin previo aviso, ella comenzó a murmurar algo. Bajo, casi imperceptible. Las palabras salían arrastradas, desconectadas, como si hablara en una lengua antigua o olvidada. No entendía nada, pero el sonido me afectaba de una forma extraña, como si cada sílaba llevara algo pesado y asfixiante. ¿Qué dijiste?, pregunté, tratando de esconder el miedo en mi voz. Ella dejó de murmurar, inclinó ligeramente la cabeza y abrió una sonrisa pequeña, pálida, que no encajaba en nada de esa situación. Nada, respondió. Pero sabía que mentía. Todo dentro de mí gritaba que algo estaba terriblemente mal. Pero por más que quisiera terminar esa carrera allí mismo, simplemente no podía mover mis manos para apagar el motor o pisar el freno. Era como si hubiera un peso invisible empujándome hacia adelante, obligándome a seguir conduciendo. La mujer seguía inmóvil, mirando fijamente hacia la carretera. Pero en el retrovisor, su reflejo cambió de nuevo. Los rasgos se veían más duros, como si su piel comenzara a estirarse de una manera antinatural. Su boca parecía más grande, como si una sonrisa intentara formarse, pero sin realmente expandirse por su rostro. Cada vez que parpadeaba, tenía la impresión de que ella se transformaba un poco más. Comencé a respirar más rápido. Necesitaba salir de allí. Fue entonces cuando noté algo aún peor. La carretera que conocía bien ya no parecía familiar. Los postes que usualmente aparecían cada kilómetro no estaban. Las señales de tráfico, los hitos al borde del camino, todo había desaparecido. Era como si estuviera conduciendo en un lugar que no existía. Mi estómago dio un vuelco. Miré el GPS en la pantalla del coche y vi que estaba completamente bloqueado, el punto azul parpadeando sin moverse. ¿Dónde exactamente quieres bajar?, pregunté, y esta vez mi voz salió temblorosa. El silencio de ella duró demasiado. Luego, con un tono casi amable, respondió: ya estamos llegando. ¿Ya estamos llegando? ¿A dónde? Ya no sabía dónde estaba, no reconocía nada en la carretera. Era como si hubiera cruzado algún límite invisible sin darme cuenta. El miedo se mezclaba con la confusión y mi mente luchaba por encontrar alguna lógica en todo eso. Aprieté el volante con fuerza, intentando convencerme de que aún tenía control sobre la situación. Pero en el fondo, sabía que no. Me obligué a mirar el retrovisor una vez más. Ahora el reflejo de ella no solo estaba diferente, estaba extraño de una manera imposible. El rostro parecía más delgado, los ojos eran profundos como agujeros negros, y su boca. Dios, su boca parecía haberse extendido hasta casi tocar las mejillas. Y lo peor, ella estaba sonriendo. La mujer en el asiento trasero, la que podía ver sin el espejo, seguía inmóvil, sin sonreír, sin moverse. Pero su reflejo me miraba directamente, como si supiera que yo la observaba. Eso no era normal. Eso no podía estar pasando. Cada instinto en mí gritaba que hiciera algo. Mi pie temblaba sobre el acelerador. Entonces, de repente, el radio del coche se encendió solo.
Un siseo bajo llenó el silencio sofocante, seguido por una voz distorsionada, casi como un susurro. No mires atrás. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Estaba a punto de hacer justamente eso. El siseo del radio continuaba, pero la voz había desaparecido. No sabía qué hacer. ¿No mirar atrás? ¿Cómo no mirar? Era imposible ignorar la sensación agobiante de que algo me estaba observando. Mi cuerpo temblaba por completo y la lógica luchaba contra el instinto. Lentamente, respiré hondo y giré la cabeza. Y entonces, ella estaba normal. Exactamente igual que cuando subió al coche. El vestido claro, el cabello ligeramente húmedo, los ojos oscuros fijos en la ventana. Ninguna sonrisa, ninguna mirada extraña. El reflejo en el espejo también estaba correcto, sin distorsiones. Mis dedos seguían clavados en el volante, como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera sido una imaginación mía. Pero sabía que no lo había sido. Algo dentro de mí seguía en alerta, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Tratando de seguir el hilo de mis pensamientos, pregunté, ¿estás bien? Mi voz salió más baja de lo que quería. La mujer giró lentamente el rostro hacia mí, sin expresión. Sus ojos eran profundos, cansados. Por un segundo, pensé que vería algo extraño allí. Pero no. Solo ojos humanos, normales. Sí, respondió, sin emoción. Y luego, como si nada hubiera pasado, señaló un cruce adelante y dijo, sin titubear, es aquí donde me bajo. Reduje la velocidad automáticamente, ni siquiera dándome cuenta, aún intentando entender qué diablos acababa de suceder. Todo mi cuerpo estaba tenso, y mi cerebro gritaba que algo no tenía sentido. El cruce que ella señaló era un camino de tierra, estrecho, que se perdía en la oscuridad. Ninguna casa, ninguna luz, nada. Solo un camino sin fin hacia lo desconocido. Tragué saliva. ¿Estás segura de que es aquí? La pregunta salió sin que lo pensara. Ella solo asintió, sin decir nada. Algo dentro de mí me decía que no la dejara bajar. No porque quisiera protegerla, sino porque parte de mí temía lo que pasaría si ella desaparecía en ese camino. Pero antes de que pudiera decir algo, ya estaba abriendo la puerta. El sonido del pestillo fue anormalmente fuerte, y el aire frío de la madrugada entró como una cuchilla por el coche. La mujer salió despacio, sin prisa, y caminó hasta el medio del camino de tierra. Fue entonces cuando ocurrió. Antes de que pudiera parpadear, ella desapareció. Simplemente se desvaneció. No corrió, no entró en ningún lado, no se escondió. Un segundo estaba allí, el siguiente ya no. Los faros del coche iluminaban solo el camino vacío, sin huellas, sin rastros. Mi cuerpo se negó a moverse. El radio volvió a hacer ruido, esta vez en un tono más alto. El sonido hizo que un escalofrío recorriera mi espalda y finalmente pude reaccionar. Cerré la puerta del pasajero con fuerza y aceleré hacia lejos como un condenado. No sé cómo llegué a casa esa noche. La carretera, que antes parecía no tener fin, de repente volvió a la normalidad, como si hubiera salido de una pesadilla y regresado a la realidad. Durante semanas, traté de encontrar alguna explicación. Busqué noticias de alguna desaparición, relatos de los habitantes sobre esa área. Nada. Ninguna pista. Solo un camino vacío que, según algunas historias antiguas, ya no llevaba a ningún lugar desde hace mucho tiempo. Desde esa noche, nunca más tomé un viaje por ese camino. Nunca más miré el retrovisor de la misma manera. Pero lo peor de todo, ¿sabes qué es? A veces, cuando estoy solo en el coche, conduciendo tarde en la noche, veo algo en el reflejo del vidrio. Una sombra, una silueta al fondo. Siempre inmóvil. Siempre observándome. Soy camionero desde hace casi 15 años, y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo es que la carretera tiene vida propia. Ves de todo, gente malintencionada, accidentes extraños, e incluso cosas que desafían cualquier explicación lógica. Pero lo que me pasó aquella noche,
en esa maldita carretera casi desierta, aún me persigue. Era una ruta larga, llevando carga al interior. Ya pasaba de la medianoche y la única compañía que tenía era el ruido del motor y el zumbido de la radio, que insistía en captar estática. La carretera cruzaba un bosque denso, de esos que engullen cualquier vestigio de civilización. Sin luces, sin estaciones cerca, solo oscuridad y el brillo frío de los faros de mi camión iluminando el asfalto solitario. Fue entonces cuando vi las luces parpadeando en el arcén. Un coche parado en medio de la nada, con las luces de emergencia encendidas, como un llamado silencioso de socorro. Instinto o costumbre, no lo sé, pero reduje la velocidad y estacioné el camión un poco adelante. Un camionero que se respeta ayuda a quien está en la carretera, más aún en un lugar como ese. Cuando bajé, el silencio me golpeó de una manera extraña, como si la misma noche estuviera conteniendo la respiración. La luz tenue de las luces de emergencia bañaba el coche con un tono naranja pulsante. La puerta del conductor estaba entreabierta, el motor aún caliente. Pero no había nadie. Miré alrededor, esperando ver a alguien regresando del bosque, tal vez buscando señal en el celular o aliviando la vejiga. Pero nada. Solo ese silencio opresivo y el sonido distante de los insectos escondidos en la vegetación. Me acerqué más, espiando dentro del coche. Los asientos estaban vacíos, sin señales de equipaje o algo que indicara quién era el dueño. Pero en el asiento del conductor, un celular brillaba con la pantalla de una llamada en curso. El nombre del contacto era solo un número, sin identificación. La respiración corta e irregular de alguien del otro lado de la línea resonaba por el altavoz, mezclada con un zumbido extraño, casi metálico. Tragué en seco. Algo estaba muy mal. Si la persona estaba cerca, ¿por qué no colgaba el teléfono? ¿Y si algo le había pasado? Mi instinto me decía que me fuera, pero algo, curiosidad, miedo o terquedad, me hizo quedarme. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un crujido seco, como una rama rompiéndose con fuerza, proveniente del bosque a un lado de la carretera. Mi corazón dio un salto. No era el tipo de ruido que haría un animal pequeño. Era algo más grande, algo pesado. Ese tipo de sonido que solo se escucha cuando alguien, o algo, pisa donde no debería. No sé cómo explicarlo, pero una ansiedad, como si mi propio instinto de supervivencia me estuviera alertando, vete ahora. Mi mirada se fijó en la oscuridad del bosque, tratando de ver algo más allá de las sombras densas entre los árboles. La carretera estaba iluminada solo por las luces de emergencia del coche y mis faros, que lanzaban una luz pálida sobre el asfalto. El resto era solo oscuridad absoluta. Aprieté los puños, intentando controlar el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Quienquiera que fuera, me estaba observando. Lo sentía. No era paranoia, no era cansancio de la carretera. Era uno de esos instintos primitivos que no se explican, solo se sienten. Una advertencia ancestral de que algo allí no debía estar. Pensé en llamar a alguien, preguntar si necesitaba ayuda, pero mi voz simplemente no salió. El silencio del bosque era extraño, denso, pesado. Ningún sonido de grillos, ningún susurro de hojas moviéndose al viento. Solo mi respiración y el zumbido bajísimo del teléfono todavía conectado dentro del coche. Fue entonces cuando otro sonido me golpeó como un puñetazo, pasos. Pasos arrastrados, lentos, provenientes de dentro de la mata. No de un lado o de otro, sino directamente hacia mí. Eso no era alguien regresando del bosque. No era normal. Y lo peor, a medida que los pasos se acercaban, me di cuenta de que el sonido no era exactamente de pies tocando el suelo. Algo estaba mal con ese ritmo, como si lo que se estuviera moviendo allí no estuviera pisando correctamente, como si se moviera de una manera torcida. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta y correr hacia el camión, pero mi cuerpo parecía estar clavado en el suelo. El sonido de los pasos se acercaba, pero aún no veía nada más allá de la oscuridad. Saqué mi celular del bolsillo y encendí la linterna, apuntando hacia el borde de la carretera, en dirección al bosque. El haz de luz temblaba en mi mano, revelando solo troncos retorcidos y hojas secas en el suelo. Por un momento,
pensé que estaba imaginando cosas, que el cansancio del viaje estaba jugando trucos en mi cabeza. Pero entonces, en el límite del alcance de la linterna, vi algo moverse. Demasiado rápido. Algo que no debía estar allí. No era una persona. Al menos, no como yo esperaba. La silueta era alta y demasiado delgada, como si los huesos estuvieran alargados de una manera antinatural. Los brazos parecían demasiado largos para el cuerpo, colgando de una manera extraña. No pude ver el rostro, pero tuve la clara sensación de que eso estaba mirándome, analizándome, esperando algo. El aire a mi alrededor parecía más denso, como si la presencia de esa cosa estuviera drenando todo el oxígeno. Un olor extraño llenó el aire, algo entre tierra mojada y hierro, un olor que me hizo sentir náuseas al instante. Ya no podía quedarme allí. Cada instinto dentro de mí gritaba que corriera, pero mi cuerpo parecía dudar por un segundo más de lo que debía. Y fue en ese momento cuando eso se movió. No caminó, no corrió. Simplemente se deslizó desde el borde del bosque hacia el asfalto de una manera imposible, como si sus pies no estuvieran tocando el suelo de verdad. Las luces de emergencia del coche iluminaban su cuerpo por fracciones de segundo, y fue entonces cuando vi lo peor. La piel parecía estar estirada demasiado, como si hubiera sido cosida en un cuerpo que no era el suyo. Las articulaciones se doblaban en un ángulo incorrecto. Quise gritar, pero mi voz simplemente no salió. El celular dentro del coche aún estaba conectado. El zumbido en el altavoz se hizo más fuerte, como si alguien estuviera susurrando al otro lado. Pero no tenía tiempo para pensar. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y corrí de vuelta hacia el camión, sintiendo el aire helado quemando mi garganta. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar mis propios pasos sobre el asfalto. Abrí de golpe la puerta del camión y salté dentro, girando la llave con las manos temblorosas. El motor rugió y los faros iluminaron la carretera frente a mí, pero no quise mirar por el retrovisor. No quería saber si eso aún estaba allí. Enganché la marcha y aceleré con todo, sintiendo cómo las ruedas patinaban en el asfalto antes de ganar tracción. El camión rugió, cortando la oscuridad mientras mantenía los ojos fijos en la carretera al frente. Mis manos estaban sudadas, pegadas al volante, y mi respiración era entrecortada, como si mi propio cuerpo no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. Pero lo peor aún estaba por venir. En el reflejo del parabrisas, vi una sombra moviéndose demasiado rápido por el arcén, como si me siguiera a la misma velocidad. Eso aún estaba allí. Y me estaba siguiendo. Mis ojos se fijaron en el espejo lateral, a pesar de que no quería hacerlo. Algo se movía en la oscuridad, pero no de una manera normal. Era como si esa cosa se estuviera doblando y retorciendo, atravesando el pasto sin ser detenida por las ramas, como si su cuerpo no tuviera límites. Apreté los dientes y aceleré aún más. Los segundos parecían arrastrarse, cada metro recorrido era una eternidad. Entonces, de repente, el ruido en el teléfono se detuvo. Silencio total. Fue como si el propio tiempo hubiera contenido la respiración. Y luego, vino el grito. Un sonido fuerte, disonante, que no parecía ni humano ni animal. Sonaba como metal raspando metal, resonando dentro de la cabina del camión como si estuviera gritado dentro de mi cabeza. El sonido me golpeó como una onda de choque, tan fuerte que tuve que soltar una mano del volante para taparme el oído. Era imposible. No había nadie en el camión más que yo, pero el ruido venía de dentro, reverberando por todo el espacio, como si estuviera vibrando en el propio metal de la cabina. Mi pecho se apretó, y una desesperación primitiva se apoderó de mí. Necesitaba salir de ahí. Ahora. Mis pies pisaron el acelerador a fondo y vi cómo la velocidad subía peligrosamente, pero no me importaba. Miré de reojo por el retrovisor, y por un segundo, solo por un mísero segundo, vi una cara. O algo parecido. Estaba allí, en la parte trasera del camión, presionada contra el vidrio, de cabeza hacia abajo, mirándome con unos ojos negros, profundos y completamente erróneos. Solté un grito ahogado y volé el camión hacia el costado, casi saliéndome de la pista. La cara desapareció al instante y el grito agudo cesó.
El silencio volvió como un golpe en el estómago, y lo único que quedaba era el sonido del motor rugiendo fuerte. Seguí acelerando, sin atreverme a mirar atrás, sin preocuparme por nada más que poner kilómetros de distancia entre yo y eso. No sé cuánto tiempo conduje sin parar, sin parpadear, sin respirar bien. Solo sé que, cuando finalmente me forcé a parar en una estación de servicio mucho después, estaba temblando tanto que apenas podía salir de la cabina. Nunca volví a tomar esa ruta. Me senté en el asiento del conductor durante largos minutos, tratando de recuperar el aliento, tratando de convencerme de que todo eso no había sido real. Pero cuando miré mis propias manos, todavía temblando, me di cuenta de que algo no estaba bien. Mis dedos estaban sucios, manchados con algo oscuro, como óxido o sangre seca. El olor a hierro aún impregnaba mis fosas nasales, incluso después de tanto tiempo conduciendo. Salí del camión tambaleándome y fui directo al baño de la estación, echándome agua en la cara como si eso pudiera traerme de vuelta a la realidad. Pero el reflejo en el espejo me hizo congelarme. Detrás de mí, por un segundo, vi esa sombra. No nítida, no clara, pero presente, detenida en la puerta del baño. Parpadeé, y ya no había nada. Ninguna sombra, ningún sonido, nada. Solo yo y mi propia expresión de puro terror. Desde esa noche, nunca más tomé esa ruta. Nunca más conduje por una carretera desierta sin sentir ese escalofrío en la nuca. Nunca más atendí una llamada desconocida. Pero lo peor de todo, lo que me hace dudar de mi propia cordura. Una semana después, recibí una notificación en el celular. Un número desconocido había dejado un mensaje de voz. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de presionar el play. Y entonces, lo escuché de nuevo. El mismo chiado. La misma respiración irregular. Y, al fondo, algo que casi me hace tirar el teléfono lejos. El mismo grito. Nunca he sido del tipo que cree en cosas sobrenaturales. Siempre pensé que esas historias de fantasmas eran solo exageraciones, cuentos que la gente inventa para asustarse unos a otros. Pero esa noche, en la carretera desierta, algo me sucedió que hasta el día de hoy me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Era un viaje largo, y estaba regresando de una reunión de trabajo en otra ciudad. Mi coche, un modelo ya algo viejo, había resistido bien hasta ese momento, pero, de repente, comenzó a fallar. Parpadeé las luces varias veces, traté de acelerar, pero el motor se apagó ahí, en medio de un tramo desolado de la carretera. Miré a mi alrededor, no había pasado ningún coche en los últimos minutos, solo la oscuridad de la selva densa a ambos lados de la vía. Saqué el celular para pedir ayuda, pero, claro, no había señal. Suspiré profundamente. No quedaba mucho más por hacer, excepto esperar. La noche llegó rápido, como si alguien hubiera apagado el cielo con un interruptor. La luna llena iluminaba la carretera con un brillo plateado, pero la sensación de soledad era abrumadora. Cerré las puertas, encendí las luces de emergencia y traté de calmarme, convenciéndome de que pronto pasaría alguien. Fue entonces cuando vi una silueta caminando por la carretera. Un hombre, caminando tranquilamente sobre el asfalto, como si estuviera allí por casualidad. A medida que se acercaba, la luz de la luna reveló su apariencia: ropa sucia, gastada, el cabello despeinado y un rostro con una expresión extrañamente serena. No parecía un caminante común. Mi estómago se revolvió de una manera que no tenía sentido. Entonces, se detuvo junto a mi coche y tocó suavemente la ventana. ¿Está todo bien?, preguntó, su voz calma y baja, casi reconfortante. Vacilé por un momento antes de bajar la ventana unos centímetros. El coche se apagó, respondí, intentando parecer tranquilo. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no parecía ni amigable ni amenazante, simplemente extraña. Inclinó la cabeza y miró a su alrededor, como si esperara ver a alguien más cerca. «Qué lástima», murmuró, pasando la mano por el capó del coche, como si estuviera sintiendo la temperatura del motor. «Esta carretera puede ser peligrosa de noche». La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina.
Algo en él me inquietaba. Tal vez era su calma excesiva o la manera en que hablaba, como si supiera más de lo que debía. Me obligué a sonreír, tratando de ocultar mi incomodidad. Sí. ¿Vives por aquí?, pregunté, intentando mantener una conversación casual. Me miró con un brillo extraño en los ojos, como si mi pregunta le pareciera graciosa. De alguna manera, respondió. Pero, ¿y tú, Gabriel? Estás lejos de casa. Yo no le había dicho mi nombre. No había ningún documento mío visible. Mi primer pensamiento fue que tal vez había visto mi billetera caída en algún lugar, pero estaba seguro de que estaba en el bolsillo de mi abrigo. Me obligué a tragar en seco y tratar de mantener la compostura. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté, forzando una risa, intentando parecer menos aterrorizado de lo que realmente estaba. El hombre solo me miró durante unos segundos y luego desvió la mirada hacia la carretera, como si mi pregunta no importara. Ya lo has notado, ¿verdad?, dijo, casi como un susurro. ¿Qué crees que está mal aquí? No respondió a mi pregunta, pero la forma en que lo dijo me dio una sensación extraña. Miré la carretera desierta, tratando de ignorar el creciente miedo dentro de mí. Fue entonces cuando noté algo que antes no había visto. La luna llena iluminaba todo a mi alrededor, proyectando mi sombra en el asfalto, nítida y oscura. Pero el hombre no tenía sombra. Mi cerebro tardó algunos segundos en procesar eso, como si mi mente se negara a aceptarlo. Tal vez fuera un truco de la luz, tal vez un delirio por mi cansancio. Pero cuando miré de nuevo, estuve seguro. Él simplemente no proyectaba sombra alguna. El aire dentro del coche se volvió más pesado, como si la temperatura hubiera bajado algunos grados. Cada instinto dentro de mí gritaba para que no saliera de allí, para que no dejara que ese hombre entrara en el coche, para que no confiara en nada de lo que él dijera. Necesitaba hacer algo, pero mi cabeza era un caos. ¿Pretender que no había nada raro? ¿Salir del coche y correr? ¿Pero a dónde? Él me observaba ahora, como si esperara que entendiera algo. Tienes suerte de haber parado aquí, Gabriel, dijo, con la misma calma de antes, como si me estuviera contando algo trivial. Sabes, mucha gente no lo nota a tiempo. No sabía de qué estaba hablando, pero cada palabra de él hacía que mi ansiedad subiera más y más. ¿A tiempo de qué?, solté, sin poder evitarlo. Sonrió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en esa sonrisa. No era solo extraña. Era como si estuviera probando mi reacción, como si quisiera ver el momento exacto en que yo realmente entendería el peligro. Mi boca se secó. Cada parte de mi cuerpo me decía que no siguiera esa conversación, que cerrara la ventana, cerrara las puertas y simplemente ignorara a ese hombre hasta que se fuera. Pero algo me mantenía allí, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. No entiendo lo que quieres decir, murmuré, tratando de mantener la calma. Él suspiró y luego dio un paso atrás, mirando al cielo, como si estuviera calculando el tiempo. Es normal, dijo, casi como si hablara consigo mismo. La mayoría tarda en darse cuenta. Y luego, con la misma tranquilidad, se inclinó un poco hacia la ventana y susurró, ya has estado aquí antes, ¿verdad? Estaba en pánico. Eso no tenía sentido. Nunca había pasado por esa carretera antes, nunca había visto a ese hombre en mi vida. Pero, algo dentro de mí tembló. Una sensación extraña, como si un recuerdo antiguo estuviera tratando de emerger, pero sin conseguirlo. No, respondí, firme, tratando de no mostrar miedo. Él solo sonrió de nuevo, pero ahora sin los dientes, sin prisa. ¿Estás seguro? La pregunta parecía resonar dentro de mí de una manera errada, como si estuviera tocando algo que no podía ver. Necesitaba salir de allí. Ahora. Mis manos temblaban cuando llevé los dedos a la llave en el encuadre, girándola con fuerza. El motor tosió, pero no arrancó. Traté de nuevo. Nada. El hombre seguía allí, parado, mirándome con esa mirada que parecía saber más sobre mí que yo mismo. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté, mi voz saliendo más débil de lo que me hubiera gustado. Él inclinó levemente la cabeza, como si realmente estuviera considerando mi pregunta.
Solo estoy aquí para ver si lo recuerdas, dijo, dando un paso atrás. Pero tal vez no sea hoy. La forma en que lo dijo me dio un nudo en el estómago. Era como si eso fuera parte de algo más grande, algo que no podía comprender. Entonces, sin más ni menos, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, caminando de vuelta por la oscura carretera como si nada hubiera sucedido. Lo observé, sintiendo un alivio mezclado con una horrible sensación de que esto no había terminado. Fue entonces cuando noté algo aún peor. El intermitente de mi coche reflejaba en el asfalto, en la selva, incluso en el brillo de la luna, pero no en él. Seguía sin sombra, sin ningún vestigio de luz tocando su cuerpo. Era como si realmente no estuviera allí. Tragué en seco, mi pecho apretado de puro terror. Y entonces, sin pensarlo dos veces, traté de girar la llave una vez más. El motor rugió, dudó y arrancó. Sin mirar atrás, pisé el acelerador con toda mi fuerza. El coche titubeó por un segundo, pero pronto aceleró, cortando la oscuridad de la carretera. Mis ojos estaban fijos en el retrovisor, esperando verlo aún parado allí, pero había desaparecido. No había nadie en la carretera. Ninguna señal de huellas, nada. Como si nunca hubiera estado allí. El miedo seguía pulsando dentro de mí, pero junto a él llegó algo peor, una sensación incómoda, como si algo estuviera mal conmigo. Como si estuviera olvidando algo importante. Conduje sin parar hasta ver las primeras luces de una gasolinera en el borde de la carretera. Estacioné, salí del coche tambaleándome, sintiendo mis piernas temblorosas. El empleado de la gasolinera me miró raro cuando entré a la tienda de conveniencia a comprar un café. ¿Estás bien?, me preguntó, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Respondí que sí, solo necesitaba un tiempo. Pero entonces, mientras esperaba mi café, escuché algo. Dos camioneros conversaban en la mesa de al lado. Uno de ellos soltó una risa nerviosa. ¿Sabes? Esto me recuerda a esa historia. Del tipo que se queda atrapado en la carretera y ve a ese hombre sin sombra. Mi corazón casi se detuvo. Dicen que todos los que lo ven ya pasaron por allí antes, pero no lo recuerdan. Me giré lentamente para mirarlos, mi cuerpo entero cubierto de escalofríos. El otro camionero negó con la cabeza, tomando un sorbo de café. Sí, y quien recuerda, nunca sale de allí. Nunca fui del tipo que salía mucho de noche, pero en esa época, todo parecía estar cambiando. Acababa de vender un bar que heredé de mi abuelo, no era un gran negocio, pero era un peso que llevaba sin querer. Aquella noche, para celebrarlo, quedé con algunos amigos para tomar unos tragos en el centro. No era un lugar peligroso, pero tampoco era el tipo de barrio en el que puedes caminar distraída después de medianoche. Cuando llegó la madrugada y la fiesta comenzó a decaer, decidí pedir un taxi por la aplicación. Mis amigos insistieron en que compartiera un auto con ellos, pero me obstiné. Estoy bien, chicos, solo quiero ir a casa rápido. Pocos minutos después, un coche negro se detuvo frente a mí. Era exactamente como lo había mostrado la aplicación, un sedán oscuro, vidrios ligeramente ahumados y un modelo reciente, sin abolladuras ni rasguños. No lo pensé dos veces y subí, sintiendo el fuerte olor a ambientador barato. El conductor no dijo nada, ni me saludó, simplemente comenzó a conducir. Eso no me molestó de inmediato, odiaba las charlas triviales con los conductores, así que incluso prefería así. Miré por la ventana y dejé que la ciudad pasara como un borrón. Pero, después de unos minutos, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de mí. Algo no estaba bien. Tomé el celular para revisar el trayecto. La aplicación mostraba que mi conductor aún no había llegado. La pantalla indicaba que el coche todavía estaba a algunos minutos de distancia, detenido en un semáforo. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí un frío recorriéndome la nuca. Respiré hondo, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez era un error de la aplicación. Tal vez el conductor había cancelado y subí por casualidad a un coche idéntico. Mi cerebro intentaba racionalizar, pero algo dentro de mí gritaba que debía salir de allí.
El problema era cómo. El conductor seguía firme, sin dar ninguna señal de que iba a detenerse pronto. Miré a mi alrededor, tratando de reconocer el camino, pero la ciudad parecía extrañamente diferente. No estaba yendo a casa. Fue entonces cuando miré al frente del coche y noté un detalle que debía haber visto antes: no había placa visible. El lugar donde debería estar el número de matrícula estaba vacío, demasiado limpio, como si la placa hubiera sido retirada recientemente. Mis manos comenzaron a sudar y la respiración se me hizo corta. Quise preguntarle algo al conductor, pero mi garganta se cerró. Él conducía con una precisión mecánica, las manos firmes en el volante, sin ninguna vacilación en sus movimientos. El silencio dentro del coche era abrumador y lo único que podía oír era el ruido monótono de los neumáticos sobre el asfalto. Mi mente gritaba que hiciera algo, pero mi cuerpo parecía congelado. Finalmente, logré decir un «eh», titubeante, sintiendo mi voz salir más débil de lo que quería. El conductor no respondió. Ni siquiera reaccionó. Intenté de nuevo. «Señor, creo que este no es el camino correcto». Esta vez, mi voz salió más firme, pero él siguió en silencio. Mis manos temblaban mientras deslizaba los dedos por la pantalla del celular para intentar llamar a alguien, a cualquier persona, pero tan pronto como apreté el botón de llamada, la pantalla parpadeó y el teléfono se apagó. Batería llena hacía unos minutos y ahora completamente muerto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si cada detalle hubiera sido meticulosamente calculado para dejarme indefensa allí dentro. Lo peor de todo era la sensación creciente de que él lo sabía. Sabía que me estaba dando cuenta, sabía que tenía miedo. Desvié la mirada hacia la calle, tratando de memorizar algún punto de referencia, pero todo a mi alrededor parecía un escenario genérico, como si estuviera en un lugar que no existía. Ningún cartel de calle, ninguna tienda conocida, ningún coche cruzando por nosotros. ¿Cómo era posible? Había tomado ese taxi en el centro de la ciudad, un lugar siempre lleno de movimiento, pero ahora parecía estar en un trecho olvidado del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mis dedos clavados en la tela de la bolsa que sostenía contra mi pecho. Si no hacía algo ahora, tal vez nunca más tendría otra oportunidad. Mi mente trabajaba rápido, buscando cualquier salida. Abrir la puerta y saltar. Pero ¿qué tal si estaba trabada? ¿Y si el coche iba demasiado rápido? ¿Si intentaba atacar al conductor? ¿Pero qué tal si tenía un arma? Todo parecía un riesgo. Respiré hondo, tragando el pánico. Entonces, con la mayor calma que pude fingir, deslicé una mano hacia la manija de la puerta y tiré despacio, probando. Estaba cerrada. Fue en ese momento que noté algo aún peor. El retrovisor. El conductor no estaba mirando la carretera, no estaba mirando nada. Sus ojos estaban fijos en mí. El reflejo del retrovisor me mostraba dos ojos oscuros, inmóviles, observándome. Él sabía que me había dado cuenta. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente procesara lo que estaba haciendo. Empecé a forzar la manija con toda mi fuerza, pateando la puerta con la rodilla, tratando desesperadamente de abrirla. Mi desesperación rompió el silencio sofocante del coche. «Déjame salir». Para el coche. Mi voz salió entrecortada, alta, desesperada. Pero el conductor sonrió. Una sonrisa lenta, milimétrica, como si se estuviera divirtiendo con mi terror. El pánico explotó dentro de mí. Me lancé contra la puerta, golpeé el cristal con los puños, grité pidiendo ayuda. Pero no había nadie afuera. Ningún alma viva. Ningún sonido más allá del motor funcionando suavemente. El coche comenzó a acelerar. Sentí la fuerza del movimiento empujándome contra el asiento y mi cerebro entró en modo puro de supervivencia. Si no salía ahora, nunca más saldría. Fue cuando recordé la traba infantil. Mi corazón latió más rápido mientras buscaba con las manos por el lateral de la puerta, buscando el pequeño botón. Mis dedos temblaban tanto que me llevó algunos segundos encontrarlo. Con un chasquido seco, desbloqueé la puerta. No pensé, no dudé,
empujé con toda mi fuerza y me lancé hacia afuera. El impacto fue brutal. Mi cuerpo rodó sobre el asfalto, mis brazos quemaban al rasparse contra el suelo. El dolor explotó en mí, pero el miedo era mayor. Me levanté atontada, la sangre retumbando en mis oídos, y miré hacia atrás. El coche no paró. No disminuyó la velocidad. Simplemente siguió adelante, desvaneciéndose en la oscuridad como si nada hubiera sucedido. Sin matrícula, sin sonido de frenos, como si nunca hubiera existido. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, hasta encontrar una estación de servicio iluminada. No sabía dónde estaba, ni cómo explicar lo que acababa de suceder. Solo sabía que, si no hubiera saltado, tal vez nunca habría contado esta historia. Esto sucedió en 2017, cuando todavía trabajaba como taxista en mi ciudad. Siempre hacía el turno de noche porque pagaba mejor y había menos tráfico, pero eso también significaba que de vez en cuando tomaba pasajeros extraños. Ya estaba acostumbrado a borrachos durmiendo en el asiento trasero, parejas discutiendo durante el viaje y gente que salía corriendo sin pagar, así que, al principio, pensé que sería solo una de esas noches. Eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando me detuve en el semáforo en rojo de una avenida casi desierta. Fue entonces cuando vi a un hombre parado en la acera, levantando la mano hacia mí. No parecía estar borracho ni nada, estaba bien vestido, usaba un traje oscuro y un sombrero, algo poco común. Pero lo que realmente me llamó la atención fue su actitud, no se movió hasta que realmente me detuve junto a él, como si supiera que lo haría. Abrió la puerta despacio y entró en el asiento trasero sin decir nada al principio. Solo después de cerrar la puerta, inclinó un poco la cabeza hacia adelante y dijo, con una voz baja y tranquila, «Llévame al barrio del Valle Azul». Eso me tomó un poco por sorpresa porque el Valle Azul quedaba lejos, casi 1 hora de distancia, y era un barrio más aislado, con casas distantes y calles poco iluminadas. Le pregunté si quería tomar alguna ruta específica, pero solo movió la cabeza, sin apartar la vista del frente. Me pareció extraño, pero encendí el taxímetro y comencé a conducir. Al principio, parecía solo otro pasajero callado, el tipo que prefiere no hablar. Pero después de unos 20 minutos de viaje, su comportamiento comenzó a incomodarme. Por el retrovisor, me di cuenta de que no solo estaba en silencio, sino que murmuraba algo muy bajo, como si hablara consigo mismo. Al principio pensé que podría ser un tico, tal vez estuviera rezando, pero a medida que prestaba más atención, me di cuenta de que sonreía de vez en cuando. No era una sonrisa amistosa, ni de alguien que recordara algo gracioso. Era extraña. El tipo de sonrisa que te da un mal presentimiento. Cada vez que sonreía, se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si se estuviera acercando a mí. La primera vez que me di cuenta de esto, traté de ignorarlo. Pero cuando lo hizo de nuevo, no pude evitarlo. Mi mano apretó el volante con más fuerza. Quería preguntarle si todo estaba bien, pero algo dentro de mí me decía que no debía iniciar una conversación. Decidí concentrarme solo en la carretera y llegar rápidamente al destino. El problema es que, a medida que nos alejábamos de la parte más transitada de la ciudad, las calles empezaron a ponerse más oscuras y vacías. Era uno de esos barrios donde las farolas parecen tener la mitad de las bombillas fundidas y el silencio era tan fuerte que solo escuchaba el motor del coche y la respiración del tipo atrás. De repente, sin razón alguna, me miró por el retrovisor. La sonrisa había desaparecido. Solo me observaba. Fijo. Como si estuviera esperando que yo hiciera algo. Hice todo lo posible por no mirar, pero era imposible ignorar la sensación de estar siendo observado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Traté de mantener la calma y seguí conduciendo, esperando que simplemente apartara la mirada. Pero no lo hizo. Ni parpadeaba. El silencio dentro del coche se volvió asfixiante. Fue entonces cuando, de repente, comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez pude entender algunas palabras. Eran cosas desconexas, frases sueltas, como si hablara con alguien que no estaba allí. Algo como no es así como termina y él aún no lo sabe. ¿Quién no sabe que estaba hablando de mí?
A esa altura, solo quería llegar pronto y librarme de ese tipo. Aceleré un poco, pero el trayecto parecía alargarse más de lo normal. Cada calle parecía más oscura que la anterior. Cada esquina parecía vacía de más. Y lo peor es que, aunque no miraba por el retrovisor, sentía que él seguía observándome. De repente, se rió en voz baja, una risa ahogada, casi infantil. Como si acabara de escuchar una broma interna. No pude aguantar y le hablé, tratando de parecer tranquilo, falta poco, vale. No respondió. Solo siguió sonriendo. Después de algunos minutos más, llegamos al destino. Era una calle sin salida, con pocas casas y sin movimiento. No había una sola luz encendida, ni un alma viva cerca. Detuve el coche y me giré para avisarle que habíamos llegado, pero él ya estaba abriendo la puerta. Salió sin prisa, arregló su traje y comenzó a caminar en dirección opuesta, sin mirar atrás. Señor, grité, esperando que se acordara de pagar. Siguió caminando como si no me hubiera oído. Por un momento, casi fui tras él, pero algo me detuvo. ¿La verdad? No quería acercarme a él. Solté un suspiro irritado, pensando que me había dejado sin dinero. Estiré la mano para apagar el taxímetro cuando, por puro reflejo, miré por el retrovisor para comprobar el asiento trasero. Fue entonces cuando lo vi. En el asiento, justo donde él había estado sentado, había un sobre marrón. Mi corazón dio un salto. ¿Qué demonios era eso? Tomé el sobre con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de quemarme. Estaba un poco arrugado, como si lo hubieran guardado por mucho tiempo. Abrí lentamente y saqué lo que había dentro. Primero vi una hoja doblada. Luego, documentos. El nombre en la cédula de identidad me hizo congelarme. Conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. Era de un hombre que había desaparecido hace años y que, hasta donde sabía, nunca fue encontrado. Recordaba ese caso. Había salido en todos los periódicos de la ciudad años atrás. Un hombre llamado Eduardo Lacerda, empresario, desapareció sin dejar rastro. La última vez que alguien lo vio, estaba saliendo de un bar, tomando un taxi. Justo como aquel tipo hizo conmigo. Un escalofrío subió por mi columna y revisé los otros papeles del sobre, esperando encontrar alguna explicación. Había una carta. La tinta estaba un poco desvanecida, pero se podía leer. Con manos temblorosas, comencé a descifrar las palabras garabateadas. Si estás leyendo esto, significa que él volvió. Mi estómago dio un vuelco. ¿Cómo que él volvió? Volví a mirar hacia la calle, pero el pasajero ya se había perdido en la oscuridad. Mis instintos gritaban para que me fuera de allí lo más rápido posible. Cerré el sobre rápidamente y lo tiré en el asiento del copiloto. Encendí el motor, listo para pisar a fondo, cuando noté algo que me hizo contener la respiración. En el espejo retrovisor, justo donde ese extraño hombre había estado sentado minutos antes, el asiento todavía estaba hundido. Como si alguien siguiera sentado allí. Como si un peso invisible estuviera presionando el asiento. Mis ojos se abrieron de par en par y un hielo se apoderó de mi pecho. Ya no estaba solo en el coche. No lo pensé dos veces. Puse el coche en marcha y aceleré, casi derrapando en la pista desierta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en el pecho. Mientras conducía, intentaba convencerme de que era solo paranoia, que el asiento podía estar así por cualquier otra razón. Pero entonces, lo sentí. Un soplo helado cerca de mi oreja. Mi cuerpo entero se erizó, y una sola frase fue susurrada, tan baja que parecía venir del propio aire: aún no ha terminado. Grité. No sé si fue por miedo, desesperación o pura adrenalina, pero grité. Solo dejé de acelerar cuando regresé a la parte más transitada de la ciudad, donde las calles tenían luz, movimiento y vida. Detuve el coche en una gasolinera, salí casi tropezando y abrí la puerta trasera. El asiento estaba normal. Ningún hundimiento, ningún sobre. ¿El sobre que juré haber tirado en el asiento del copiloto? Desapareció. Ni en la guantera, ni en el suelo, ni en el asiento trasero.
Era como si nunca hubiera existido. Nunca más trabajé en ese turno de noche. Nunca volví a esa calle. Pero, de vez en cuando estoy solo en el coche, siento un escalofrío en la nuca. Como si alguien estuviera sentado detrás de mí, mirándome, esperando. Viajar en furgoneta era nuestro sueño. Julia y yo pasamos meses planeando cada detalle, compramos un modelo antiguo y lo reformamos desde cero. Hicimos todo juntos, desde la instalación de los armarios hasta la elección de las sábanas. La sensación de libertad era adictiva. En ese entonces, ya llevábamos 2 meses en la carretera, explorando lugares remotos, lejos del ruido de las ciudades. En ese día en particular, encontramos un camino de tierra que atravesaba un bosque denso, el tipo de lugar que nadie parece visitar. Perfecto para una noche tranquila, pensamos. El sol ya se ponía cuando estacionamos la furgoneta entre los árboles, con un pequeño claro frente a nosotros. El silencio era casi absoluto, salvo por el canto de algunos grillos y el susurro de las hojas movidas por el viento. Después de la cena, nos quedamos dentro de la furgoneta charlando. No había señal de celular, así que solo éramos nosotros dos, las estrellas visibles por la ventana y el crujir ocasional de las ramas afuera. Todo parecía tranquilo hasta el primer golpe. Un sonido seco, proveniente de la parte trasera de la furgoneta. No era el ruido de una rama cayendo, ni de un animal pequeño husmeando cerca. Fue un golpe firme, como si algo, o alguien, hubiera tocado el vehículo a propósito. Miré a Julia, que de inmediato se tensó. Ella forzó una sonrisa, diciendo que debía haber sido el viento. Pero yo ya lo sabía. No era el viento. Me levanté despacio y fui hacia la ventana lateral. La oscuridad afuera era densa, el tipo de oscuridad que lo engulle todo. La única luz provenía de la pequeña linterna acoplada a la parte lateral de la furgoneta, iluminando un pequeño círculo en el suelo de tierra. Mis ojos intentaban ajustarse, buscando algún movimiento entre los árboles. Nada. Pero entonces, otro golpe. Esta vez, más fuerte. La furgoneta se movió levemente. Julia sujetó mi brazo con fuerza y me di cuenta de que sus manos estaban frías. «Tenemos que salir de aquí», susurró, pero yo vacilé. Una parte de mí quería abrir la puerta y ver qué era. Otra parte me decía que esa sería la peor idea posible. Antes de que pudiera decidir, vino el sonido más perturbador de todos. Algo rasgando la parte lateral de la furgoneta. No era un rasguño corto, como el de un animal frotándose. Era lento, continuo, como uñas largas deslizándose por el metal, probando nuestra reacción. Julia se tapó la boca con las manos y sentí un nudo en el estómago. Tomé una linterna y, impulsivamente, iluminé el exterior por la pequeña ventana trasera. El haz de luz reveló algo que hasta hoy me pone los pelos de punta, huellas enormes en la tierra, desordenadas, como si algo se hubiera movido alrededor de la furgoneta de forma errática. Pero lo peor de todo, no parecían humanas. El aire dentro de la furgoneta se sentía más pesado, cargado de un miedo que nunca antes había sentido. Mi instinto me decía que no saliera, pero al mismo tiempo, quedarme allí, inmóvil, esperando el próximo sonido, era insoportable. De repente, algo se proyectó contra la parte lateral de la furgoneta con fuerza. La estructura metálica vibró, haciendo que las ollas colgadas se sacudieran. Julia soltó un grito ahogado, y yo tragué saliva. Era grande, pesada, y estaba justo allí, rodeándonos. El silencio que vino después fue aún peor. Como si el propio bosque contuviera la respiración. Pasaron segundos que parecieron horas antes del siguiente sonido, pasos. Pero no cualquier tipo de paso. Eran irregulares, como si aquello caminara de una manera extraña, desequilibrada. Sin pensarlo mucho, me tiré al asiento delantero y giré la llave en la ignición. El motor tosió, dudó. Mi corazón casi se detiene. Giré de nuevo. Nada. Julia sollozaba bajito, con los ojos bien abiertos, pegados a la pequeña ventana lateral. Seguí su mirada, y fue entonces que lo vi.
Una silueta alta, delgada, con brazos demasiado largos para ser humana. Estaba parada, casi inmóvil, pero inclinada, como si nos estuviera observando de cerca. La débil luz de la linterna no alcanzaba su rostro, solo el contorno de algo que parecía errado, distorsionado. En cuanto mis ojos se fijaron en la figura, se movió. Demasiado rápido. Desapareció de la vista en un borrón oscuro. Y en ese instante, el motor finalmente rugió. Pisé el acelerador con fuerza, sintiendo los neumáticos patinar en la tierra suelta. La furgoneta se detuvo antes de ganar velocidad, sacudiéndose mientras trataba de controlar la dirección en el camino estrecho. Julia estaba aferrada al tablero, mirando hacia atrás con un terror congelado en el rostro. «Está viniendo», gritó, y no necesité preguntar qué era. Por el retrovisor, vi una sombra moviéndose entre los árboles, siguiendo a la furgoneta con una velocidad absurda. Era imposible. Ningún animal, ninguna persona podría moverse así. Era como si no tuviera peso, como si flotara entre los troncos, cubriendo distancias imposibles en segundos. El camino de tierra era traicionero, lleno de curvas y baches. Cada sacudida hacía que la furgoneta crujiera, y el miedo a volcar era tan real como el pavor de lo que nos seguía. Pero entonces, de repente, el sonido de los pasos desapareció. El bosque alrededor quedó inmóvil nuevamente, demasiado silencioso. Mis ojos saltaban entre la carretera y el retrovisor, esperando ver esa cosa aparecer en cualquier momento. Julia susurraba oraciones, los dedos blancos de tanto apretar el asiento. Fue cuando algo golpeó el techo de la furgoneta. No una rama, no una piedra suelta, algo pesado, vivo. El impacto hizo que el vehículo se sacudiera violentamente, como si algo intentara derraparnos. La sensación era que la furgoneta se desintegraría en cualquier momento. El techo crujía, resonaba, y la cosa arriba se movía rápido, sus pasos reverberando sobre nuestras cabezas. «¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí!», gritaba Julia, golpeando el tablero con desesperación. Yo sabía que no servía de nada. Sea lo que fuera, no se asustaba con gritos ni movimientos bruscos. De repente, las garras deslizaron por el cristal delantero. No pude ver su rostro, solo una sombra que se proyectaba sobre nosotros. Mis instintos entraron en pánico. ¿Acelerar más? ¿Parar y salir corriendo? Ninguna opción parecía buena. Pero entonces, el camino terminó. Delante de nosotros se abría un estrecho puente de madera, mal iluminado por la luna. No tenía opción. Sin reducir la velocidad, lancé la furgoneta sobre el puente, sintiendo las tablas viejas crujir bajo el peso del vehículo. Fue en ese momento que la cosa se movió. En un solo salto, desapareció del techo y cayó a nuestro lado en el camino, como si supiera que no podía seguir encima del coche. Por un segundo, vi su figura completa, delgada, brazos que parecían extenderse más allá de lo natural, un cuerpo retorcido, erróneo. Pero lo peor era la forma en que me miraba. No había ojos visibles, solo sombras donde deberían estar. Un vacío profundo, hambriento. Fue lo último que vi antes de que el puente se diera detrás de nosotros. Las tablas se rompieron con estruendo, y la criatura quedó al otro lado, inmóvil, observándonos mientras desaparecíamos en la carretera. Conduje sin parar durante al menos una hora, sin preocuparme por los baches, las curvas o cualquier cosa a mi alrededor. Julia lloraba bajito a mi lado, abrazada a sus propios rodillos, sin poder decir nada. Mis dedos dolían de tanto apretar el volante, y mi mente era un caos. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Cómo algo tan grande, tan rápido, podía existir sin que nadie lo supiera? Solo cuando vimos los primeros signos de civilización, farolas, un cartel indicando una gasolinera a 2 kilómetros, pude respirar de verdad. Paramos en la gasolinera sin mirar atrás, saltamos de la furgoneta como si estuviera maldita. El gasolinero nos miró raro, pero no preguntó nada. Tal vez parecíamos las personas que huyeron de algo que ni siquiera debería existir. Entramos a la tiendita, nos sentamos en un rincón y nos quedamos allí, en silencio. Ninguno de los dos quería ser el primero en hablar. Pero, en el fondo, sabíamos que nunca olvidaríamos esa noche. Desde esa noche,
Nunca volvimos a acampar en lugares aislados. Vendimos la furgoneta pocas semanas después, incapaces de siquiera dormir dentro de ella sin revivir esos momentos. Contamos esta historia a algunas personas, pero la mayoría se reía, diciendo que debimos haber visto un oso, o que nuestro miedo distorsionó la realidad. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Eso no era humano. No era un animal. Lo que más me asusta hasta hoy es la sensación de que no huimos por suerte. Huimos porque eso nos dejó. Porque, por alguna razón, nos dejó ir. Y esa incertidumbre es lo que aún me quita el sueño.